Ya estamos de vuelta, 1 de la tarde con 34 minutos. Es un gusto estar con usted. Un saludo muy cordial a todos ustedes que se encuentran en sus hogares, aquellos que van en su vehículo transitando por las calles, avenidas y carreteras del estado de Tabasco con dirección al sureste de la República Mexicana o bien hacia el centro del país. Es un gusto estar con ustedes allí haciéndoles compañía. Fíjese usted, el día de ayer fue 27 de febrero. Hubieron varias conmemoraciones, una en el estado de Tabasco con esta famosa batalla del Jaguactal y también el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, una actividad esencial, estimado auditorio, para ayudar a quienes han perdido la posibilidad de sanar o mantener funcional un órgano vital y necesitan que sea reemplazado para tener la oportunidad de seguir viviendo. Pero qué mejor que el doctor Manuel Lavariega Sarachaga nos pueda hablar sobre este importante pues objetivo de esta conmemoración del día de ayer, porque es importante hablar sobre ello. A veces puede pasar desapercibido, pero hay que brindarle el espacio conveniente. Así que pues bueno, doctor Manuel Lavariega, ¿cómo está? Gusto en saludarle, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Un gusto saludarlos a todos en la mesa y a todo el auditorio. Y efectivamente, como bien comentó, el objetivo es promover una cultura de donación de órganos y tejidos, porque como país estamos muy lejos de cifras como nuestros pues compatriotas de España y algunos otros países en donde realmente la cultura de donación tiene un eco importante y es muy efectiva. Doctor, al escuchar justamente acerca de estos de trasplantes de órganos y tejidos, puede pues entrar alguna duda de cuáles son los órganos, la lista de órganos o tejidos que uno podría llegar a donar. Pues estamos hablando tal vez del pulmón, tal vez del riñón, incluso del corazón. Claro, para empezar yo creo que valdría la pena mencionar que un trasplante implica trasladar un órgano, un tejido o incluso un conjunto de células de una persona que conocemos como donante a otra persona que conocemos como receptor, o bien incluso de una parte del cuerpo a otra en el mismo paciente o en la misma persona, como es la piel. Sin embargo, respondiendo a su pregunta, los órganos y tejidos que son trasplantables incluyen el pulmón, el corazón, el riñón, el hígado, el páncreas, incluso en fases experimentales, partes del intestino y el estómago, pero también lo hacemos con piel, con córnea, médula ósea, sangre, hueso, y el riñón es el órgano más trasplantado a nivel mundial. Wow, doctor, qué gusto saludarle, habla Jimena Escalante. Pues si bien sabemos que la donación de órganos es algo sumamente importante en nuestro país, ¿cuáles serían el límite o el límite de edad o con qué enfermedades, qué cuestiones no permitirían que se realizara un buen trasplante de órganos, doctor? Y es una gran pregunta, Jimena, un gusto saludarla. Y es que existen diferentes condiciones que deben de ser personalizadas para cada individuo y dependiendo también de las condiciones. Para muchas personas, por ejemplo, un trasplante es la única alternativa para salvarles la vida. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis, hepatitis fulminante, cáncer de hígado, insuficiencia renal, o, por ejemplo, pacientes que tienen condiciones oftalmológicas como el queratocono, que es una condición de patología de la córnea. Sin embargo, hay otras condiciones en donde, por ejemplo, los pacientes que sufren una quemadura pueden recibir un trasplante de piel de su propia piel, es decir, de otra parte de su cuerpo hacia el área afectada. Sin embargo, pues vale la pena considerar características de cada individuo y sobre eso decidir cuál es la condición específica del trasplante, porque por ejemplo en niños también se pueden transfundir células hematológicas en aquellos chiquitos que tienen linfomas o leucemias. Doctor, aquí hay otro término que yo creo que también valdría la pena revisar y es algo que hemos escuchado de manera recurrente en ese tipo de situaciones y es la compatibilidad, el hecho de buscar pues una persona que sea compatible, ya sea por el órgano, el tipo de sangre, las células, etcétera, doctor. Claro, esta es una gran definición y un gran punto, porque la compatibilidad debe de ser realizada previo al trasplante. Es decir, la compatibilidad en el trasplante se refiere a esta coincidencia de ciertos marcadores biológicos entre el donante y el receptor.
y siempre son esenciales para el éxito del trasplante. Esta compatibilidad es importante mencionar que se evalúa principalmente a través de pruebas inmunológicas que conocemos como de histocompatibilidad. Incluyen el análisis de diferentes antígenos, es decir, como las defensas o estas células que reaccionan en nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, que reconocen a células propias y cuáles son extrañas. Entonces, por eso debe existir esta coincidencia o esta compatibilidad para asegurar que no se va a rechazar el trasplante. Doctor, pero en un escenario real, ¿qué tan complicado o es fácil el hecho de encontrar una persona que sea compatible? Digamos que es una emergencia médica y se está buscando. Sí, no es una condición absolutamente imposible o difícil, pero tampoco es una situación sencilla el poder encontrar esta compatibilidad correspondiente. Regularmente lo hacemos cuando son de donadores vivos, es decir, por ejemplo, yo puedo donar uno de mis riñones porque tengo dos y se lo puedo donar a alguien de mi familia, o tal vez a alguien que no sea de mi familia, pero necesito asegurar que no va a existir este riesgo de rechazo. Sin embargo, cuando hay personas o pacientes que tienen alguna condición médica y que lamentablemente llegan a muerte cerebral, pueden recuperarse sus órganos para poder procurarlos y trasplantarlos a otra persona que los requiera. No existe una condición, vamos a decirlo, de urgencia en donde en ese instante yo tenga que mover el órgano para poder ponerlo de inmediato. A eso se le llama procuración, o sea, es más bien poder hacer toda la planeación, sí, con el sentido de urgencia correspondiente, para que en el momento en el que el órgano se extraiga del cuerpo de la persona que lo está donando, de inmediato se trasplante a la otra persona. Pero insisto, estas condiciones siempre requieren de estudios previos y de una planeación estratégica para asegurar que el trasplante sea efectivo. Doctor, ¿y cuál sería el proceso si, digamos, yo estoy interesado en convertirme en un donador de órganos? Paso a paso, ¿cómo sería? ¿A dónde me tengo que acercar? Es como en las películas que hay una tarjeta que viene tal vez en el INE de que él es donador de órganos. ¿Cómo es en la vida real? Sí, hay una tarjeta que se puede obtener en el Centro Nacional de Trasplantes, incluso se puede obtener de manera digital. Muchas entidades de gobierno del país ya incluyen, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a tramitar la licencia para conducir, ya incluye si queremos o aceptamos ser donadores de órganos. Entonces, bueno, existe esta posibilidad de convertirse de personas donantes en vida, que si llegara a sucedernos algo, nosotros ya decidimos el poder dar nuestros órganos hacia otra persona, o incluso las familias también pueden tomar esta decisión en el caso de que una persona pues lamentablemente tenga alguna condición médica, genere muerte cerebral y los órganos sean adecuados y aptos para poder utilizarse. Regularmente, pues bueno, son órganos que tienen viabilidad absoluta, es decir, que son órganos sanos, que no tienen problemas, que no tienen complicaciones, y regularmente pues consideramos a personas que están en una edad promedio, no sé, tal vez 18, 25, 30, 35 años, pero la evaluación es que este sea un órgano funcional y que pueda dar justamente esta funcionalidad, valga la redundancia, a la persona que se le va a colocar o a trasplantar. Doctor, dentro de los órganos que podemos donar estando en vida, tal vez para un familiar, un amigo, un riñón, un pulmón, ¿cómo es la calidad de vida que me quedaría a mí pues al entregar este órgano? Yo creo que muchas de las personas tal vez es uno de los factores que los limita a pues ser candidatos a iniciar este proceso de donación de órganos y tejidos. Claro, y bueno, en realidad lo que podemos donar es un riñón, que es lo que más comúnmente puede llegar a generarse como posibilidad. Tenemos 2 riñones, podemos vivir perfectamente con un solo riñón y bueno, pues podemos darle vida a otra persona que lo necesite. Evidentemente se requieren de estudios y de un tratamiento multidisciplinario con nutrición adecuada, actividad física, incluso psicológica para las personas que van a recibir como para las que van a donar, y de esta manera pues puede hacerse este proceso de donación. Pero insisto, específicamente en el caso del riñón, sí es posible donar uno en vida a una persona que le necesite. Evidentemente órganos que son críticos como el corazón, el hígado, pues no se pueden donar a menos de que exista una condición de muerte cerebral. Se tiene que procurar el órgano, se tiene que procurar el proceso del trasplante para poder ser canalizado a una persona que lo necesite, que dicho sea de paso, regularmente están en una lista de espera en el Senatra para poder ser candidatos una vez que se asegure la histocompatibilidad y poder recibir el trasplante.
Doctor, hablando de esta donación en vida, sabemos que otra de las cuestiones que también se puede donar es sangre. Para los que donan sangre, pues luego hay algunos requisitos, como no tener algún tatuaje en menor de un año, por ejemplo, haber tenido COVID-19. ¿Esto aplica también para la donación de órganos, doctor? Y es una gran pregunta también esta, porque hablábamos de la donación de los órganos y específicamente para hablar de donación de sangre o de tejidos, sí existen condiciones específicas que los bancos de sangre pues aseguran para poder disminuir el riesgo de cualquier posibilidad de complicación o incluso de transmisión de enfermedad infectocontagiosa. Existen ciertos requisitos, como ya los ha mencionado, hay una serie importante de requisitos y obviamente todos los radioescuchas quieren especificar cuáles son estos, se pueden encontrar en las páginas web de los bancos de sangre de los hospitales o incluso en la página del CENATRA, del Centro Nacional de Trasplantes, pero sí, efectivamente, estas situaciones son absolutamente para asegurar que no exista ningún riesgo para la persona que va a recibir estas células o estos tejidos y pues definitivamente que no genere un riesgo a la salud de la persona que va a recibir este trasplante o esta donación. Doctor, ¿y cuál es el panorama real de la donación y trasplante de órganos y tejidos en nuestro país? Al principio nos comentaba que tal vez no vamos tan avanzados como otros países, como sería el caso de España, pero hoy en día si pues surge la necesidad y estamos en una lista de espera, realmente ¿qué tan larga podría llegar a ser pues esta espera de este órgano tejido? Depende de diferentes factores y sobre todo de condiciones de histocompatibilidad y del tipo de órgano, porque en nuestro país prácticamente a finales del año pasado existía una lista cercana a las 30,000 personas en lista de espera para poder recibir un órgano. De estas prácticamente 18,000 esperaban un trasplante de riñón y casi 6,000 un trasplante de córnea. Pero también es importante mencionar que se realizaron cerca de 2,500 trasplantes de córnea, cerca de 2,000 trasplantes de riñón, cerca de 150 trasplantes de hígado y también cerca de 30 trasplantes de corazón. Entonces casi este número suma prácticamente 5,000 donaciones. Entonces, bueno, sí hay actividad, hay hospitales que tienen actividad importante, hay médicos especializados y profesionales de la salud en las cuestiones del trasplante, de la procuración. O sea, es todo un proceso complejo, pero que bien organizado, funciona de manera muy efectiva. Y bueno, pues esto es un poco el panorama de lo que tenemos en nuestro país, pero bueno, estos números también están un poco lejanos, sin ser aguafiestas del gran esfuerzo que hacen los colegas y los hospitales en el país, pero bueno, simplemente es importante favorecer y también entusiasmar a la gente para que pueda convertirse en donadores. Doctor, y la importancia también de informarle a toda la audiencia, a todas las personas acerca de los trasplantes de órganos y tejidos, que pues es una acción que debería realizarse sin esperar fines de lucro, porque también tenemos que mencionar que debido a al panorama que se vive en muchas ocasiones, la desesperación, muchas veces tal vez de parejas, familia y amigos, pues recurren al mercado negro para obtener estos tipos de trasplantes, doctor. En realidad hay muchos mitos también alrededor del trasplante, porque obviamente la donación de un órgano requiere un equipo médico, requiere instalaciones, infraestructura, cuidados pre, trans y postoperatorios. Entonces muchas veces se escuchan pues muchos mitos respecto a que se robaron a una persona para quitarle sus riñones y la dejaron ir, ¿no? Entonces pues no es algo que sea pues tan creíble porque pues como les menciono requiere todo un proceso de vigilancia, de seguimiento, de preparación y sobre todo infraestructura no solo humana sino también tecnológica y pues de instalaciones médicas suficientes. Entonces pues bueno, no es tan fácil de decir bueno pues voy a ir a comprar un riñón a X lugar. Es prácticamente una condición pues que no se ve, no es real. Sin embargo, pues bueno, nunca hay que dejar de pensar en estas cosas que pueden ser de ciencia ficción, pero que podrían existir, pero más bien pues que la gente se informe, que la gente lo haga en estos hospitales, pues que tienen todas las condiciones posibles para poder hacer estas donaciones correspondientes y pues asegurar que están recibiendo atención médica
de calidad y sobre todo segura para el trasplante que se pueda llegar a realizar. Claro que sí, doctor. Y hablando de este proceso, para toda la gente que nos está escuchando, cuando algún familiar cercano necesita un órgano, ¿cuál es el proceso? Cuando ya el especialista marca al paciente como candidato, ¿qué es lo que la familia debe de hacer para proseguir con un trasplante para su familiar? Bueno, regularmente se involucra un equipo multidisciplinario, un cirujano de trasplantes, todo un equipo médico, de profesionales de la salud, para poder hacer estos estudios de histocompatibilidad, poder asegurar que tanto el donador como el receptor están en las mejores condiciones posibles para poder generar la donación y la recepción del órgano correspondiente. Y bueno, pues todo el seguimiento, vamos a decir, transoperatorio y postoperatorio para poder asegurar que el órgano no se rechace y que tenga esta viabilidad que se busca colocarlo en el cuerpo de la persona que va a recibir el órgano. Por supuesto, es importante tener un seguimiento médico, no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Hay historias de éxito, muchos colegas que tenemos tienen historias de éxito, cirujanos de trasplantes, de personas que trasplantaron hace 15, 20, 25 años un riñón y siguen con una excelente calidad de vida y sobre todo pues les cambia la vida. Recordemos que el trasplante por sí solo es un proceso importante pues de enfrentar una enfermedad. La necesidad del trasplante siempre va a estar presente. Encontramos testimonios de fuerza humana ante esta adversidad y bueno, pues cada trasplante representa la valentía de las personas que luchan por una vida plena y la generosidad de quienes ofrecen justo una parte de su cuerpo o de sí mismos para poder hacer lo posible. Claro. Entonces, pues donar salvavidas, pues hay que hacer ¿Sabe? de esta fecha. Me parece un tema genial independientemente de la conmemoración, porque desde aquí tenemos que invitar a toda la ciudadanía a sensibilizarse, porque todos podemos necesitar de un trasplante y todos podemos ser donantes, por lo que es importante entonces desde aquí difundir este tipo de temas a toda la población, porque como bien dice usted, para quien recibe un trasplante, pues también recibe una nueva oportunidad de vida y por eso quien dona salva vidas. Doctor Manuel Lavariega Sarachaga, muchas gracias como siempre de su intervención que siempre aprendemos cada semana. Es un gusto, excelente tarde y un fuerte abrazo a todos en la mesa. Doble para usted de regreso hasta la capital de la República. Buena tarde, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Panorama Sin Reservas.